Mi nombre es Rosario, soy bioquímica. Bueno, como para que sepan nada más un poquito, vivo en la localidad de Ushuaia y voy a estar acompañándolas en todo lo que es la clase de consulta previa al examen final. La idea es que en base a todo lo que han venido estudiando, lo que ya han rendido, me hagan las consultas de lo que por ahí no quedó tan claro, para que entre todas lo podamos discutir y lleguemos a conclusiones que le puedan servir para el día de mañana poder ejercer y ahora a corto plazo para poder rendir el examen. No sé si hay dudas puntuales que me quieran preguntar. Yo no doy los teóricos, lo he visto recién ahora, o sea, no estoy a cargo de ningún teórico, solamente en mi ciudad hago la parte práctica del curso. Así que lo que me quieran preguntar de lo teórico, o si tienen alguna duda puntual de lo que van a hacer a futuro en la práctica, estoy a su disposición. Hola, me llamo Andrea. Yo quería hacer una pregunta. Sí, decime. Si activa la cámara, sí te veo. La activé. Al momento de hacer la extracción, sí, ¿cierto? Sí. Tenemos que llevar nosotros los materiales ahí al lugar. Bueno, recibimos al paciente, ¿cierto? Sí. ¿Qué materiales? ¿A qué materiales te referís? De protección. Ah, sí, los de protección, sí. Bueno, nosotros acá en Ushuaia lo que pedimos es barbijo, sí. El ambo, en el caso que lo tengan, si no lo tienen, no le exigimos que lo compren, porque por ahí si en breve no van a empezar a ejercer, sale alrededor de 4.000 pesos, es un poco costoso, pero sí pedimos que traigan el barbijo y aunque sea una bata, guantes y el material en sí para la extracción, nosotros por lo menos en Ushuaia lo damos nosotras. Bien. Otra consulta. Sí. Cuando recibimos al paciente, bueno, notificamos, revisamos que estén bien los datos del paciente, sí. Revisamos que estén bien los datos, el pedido que hace el médico para los análisis, ¿cierto? Sí. A los tubitos, que son diferentes tubos con distintos anticoagulantes, bueno, sí. A los tubitos, ¿cómo hacemos el llenado? Porque tenemos que rotularlo. Sí. Esa es mi duda. ¿El rótulo está en el tubo o nosotros tenemos que ponerlo? ¿Cómo trabaja cada laboratorio? Donde yo trabajo, nosotros tenemos etiquetas con código de barra. Ajá. Por lo cual el paciente cuando llega al laboratorio lo recepciona la parte de administración, emite, o sea, carga todos los análisis que dice la orden médica, emite las etiquetas y nosotros se las damos al paciente. O sea, el área de secretaría le da al paciente sus etiquetas. Cuando nosotros lo llamamos, porque nosotros a la vez nos dejamos lo que se llama un talón o orden de trabajo, donde tenemos todos los datos del paciente y lo que le pide el médico, el paciente entra con sus etiquetas, nosotros etiquetamos los tubos con esa etiqueta con código de barra y después le sacamos sangre. Bien. Hay otros laboratorios que todavía trabajan rotulando con fibrón, lo cual mientras se haga bien no está mal. A vos te va a llegar una orden con un número de paciente, porque la mayoría de los programas informáticos de laboratorio trabajan así, digamos, asociando el paciente que a vos te llega con un número, para que después ese número va a existir en tu sistema o en tu laboratorio solo una vez y vos sabés que es solo de ese paciente. Se tiene que trabajar con sistemas que no te vayan a repetir números, o sea, que al correr el tiempo vos no tengas en algún momento dos pacientes que sean el 205, por ejemplo. Ajá, bien. Y bueno, el que trabaja con fibrón, lo que va a hacer es rotular con un fibrón. Ahora, ¿cuándo vos rotulás? Si antes o después, depende. ¿De qué depende? Digamos, es mi consejo. Cuando viene un paciente al laboratorio, uno si bien en teoría sabe la cantidad de tubos que tiene que llenar y la cantidad de muestra que le va a tener que sacar de acuerdo a la cantidad de prácticas que tenga esa orden médica, hay veces que en la práctica no es tan fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Viene un paciente que yo sé que tengo que sacar un hemograma y le tengo que sacar para hormonas, por ejemplo, un tubo de suero.
Yo sé que el hemograma, por lo menos con el que yo trabajo, lleva 2,5 mililitros. Y si de hormona le piden un montón, sé que por lo menos voy a tener que llenar una jeringa de 20. Ajá. Viene el paciente, lo reviso y son un hilo las venas. No voy a poder llenar una de 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que mover a todos tubos más chiquitos que carguen menos volumen. Porque por ahí yo dije, bueno, me cargo un tubo de suero de 9 mililitros y no me va a alcanzar. Voy a tener que correr a tratar de cargarle uno de 4,5. Entonces, si yo los rotule a todos en grande, porque solamente me fijé en la cantidad de análisis que yo le tenía que hacer y no en quién tengo al frente, lo más factible es que esos tubos después los tenga que descartar, porque una vez que la etiqueta por ahí se puede despegar. Hay veces que es fácil, hay veces que se te rompe la etiqueta, pedís que te hagan otra. Que depende del paciente, es la cantidad. ¿Cómo? Depende del paciente que tengamos en el momento, es la cantidad de sangre y la diferente de jeringas que vamos a usar. Claro, es como que por un lado vos sabés la teoría, cuánto volumen vas a necesitar para lo que le piden de acuerdo a las prácticas. Pero después tenés la realidad que tenés que ver quién tenés sentado en tu sillón. Por ahí tiene una vena súper fácil y llenas bárbaro una jeringa de 20 mililitros. Porque uno por ahí dice, es un adulto, pero no siempre el adulto es fácil para sacar sangre. Bueno, yo soy un ejemplo. Claro. Entonces, mi consejo sería, no rotulen hasta que no hayan revisado al paciente. O sea, vean qué paciente tienen al frente, vean qué posibilidades tienen en cuanto a volumen de sacar y después decidan qué tamaños de tubos van a usar. Bien. La etiqueta de última se despega, pero el fibrón que uno usa, la idea es que no se salga con el agua, entonces esos tubitos después los vas a tener que tirar, porque cuando vos hagas la extracción y después muestras las pases al área del laboratorio para que el técnico o el bioquímico trabaje, si vos te confundiste rotulando con el fibrón, no podés tachar y al lado poner otro número, porque todo eso después presta confusión. La gente que va a trabajar atrás va a confiar en el rótulo de identificación que ustedes le dieron en la sala de extracción. Claro, y al momento de hacer la prueba, el análisis, va a ser errónea a lo que tendría que haber sido. Confusión si uno le da un tubo que le tachaste un número y le pusiste otro. Sí, sí, entonces, me quedó clarísimo. Primero evalúen el paciente que tienen al frente y después, frente al paciente que tienen, vean qué posibilidades tienen en cuanto a la carga de tubos para poder cumplir con todo lo que le piden al paciente. Por ejemplo, la eritrosedimentación es una práctica que suelen pedir bastante de rutina y se saca con citrato. Son unos tubos especiales que vienen de vidrio, finito con tapa negra, que se trata el anticoagulante citrato. Cuando nosotros, por ejemplo, nos piden hemograma, eritrosedimentación en pediatría, normalmente no gastamos muestra cargándole eritro, porque se puede cargar del hemograma. Entonces, si yo lo que voy a tener un paciente pediátrico, lo que me va a convenir para no gastar sangre, digamos, cargándole eritrosedimentación, que yo la puedo cargar del tubo del hemograma, le voy a sacar solo el hemograma. Y yo por ahí el tubo de eritrosedimentación, el tubo de hemograma, y me podría haber ahorrado, porque al ser un nene chiquito, lo más factible es que sea difícil en jeringas grandes, y ahí voy a haber rotulado al vicio un tubito. Bien, gracias. No, por favor. Yo traigo otra consulta. Sí. De lo que se les ocurra, la parte de, o yo les tiro ideas y la que tenga alguna duda, me pregunta. ¿Entendieron bien lo que involucra la parte preanalítica, analítica, posanalítica en el laboratorio? ¿Dónde sería o sea, qué rol desempeñarían más fuerte ustedes en esas tres áreas? Todo lo que es la parte de las indicaciones al paciente. Sí. Bueno, yo... Sí. Yo entendí que la posanalítica es donde recibimos al paciente, le damos las indicaciones. Esa es la pre. La preanalítica, creo que sí. Eso sí lo tengo más o menos claro. Bien. Y las áreas del laboratorio, qué se hace en cada área, qué se evalúa en microbiología, qué se evalúa en química, qué en hemato. A eso lo tengo en duda. Eso sí necesitaría que me lo puedas explicar. Bueno, básicamente... Después, obviamente, cada laboratorio tiene
distintos formatos. Yo dentro de los apuntes que le dieron a usted en los teóricos, por ejemplo, yo leía que dentro del área de hematología le incluyen la eritropoyetina, la transferrina, la ferritina. Sí. Yo hay algo que quiero que no se confundan. Normalmente en el área de hematología, el área de hematología clásica, ¿no? No hablamos de un área de hematología que evalúe la parte patológica como leucemias y demás, porque cuentan con otro equipamiento. Pero en un laboratorio de química, o sea, de clínica básica, en general, el área de hematología tiene solamente un contador hematológico. Entonces, normalmente en el área de hematología lo que yo analizo es el hemograma propiamente dicho. La parte de la eritropoyetina, la transferrina, la ferritina, el hierro, si bien me dan idea del estado hematológico del paciente, no siempre se miden en el área de hematología, porque de hecho el hierro, que a mí me da idea si el paciente tiene o no una anemia ferropénica, no se mide en hematología, lo miden los equipos de química. O sea, el equipo donde yo voy a medir colesterol, glucosa, urea, creatinina, que son los equipos de química clínica, esos equipos son los que miden el hierro. No lo mide el contador hematológico. Esto yo quería que les quede claro porque por ahí, al haberlo puesto todo como en una sola área, por ahí presta confusión. Y con el contador hematológico yo solamente voy a ver la parte. Profe, su micrófono está silenciado. No escuchamos nada, no se escucha, profe. Ay, no sé por qué se silenció. ¿Y desde cuándo no me escucharon? Hace unos segundos. Ah, no sé por qué se silenció. Ay. ¿La parte de hematología me la escucharon? Una parte, la primera parte. Que no querían, yo no, lo que no quiero que se confundan, que en los teóricos como que les dieron todo junto, el área de hematología, que es la parte celular, y también les agregaron la eritropoyetina, la ferritina, la ferremia, la transferrina. Si bien esos parámetros dan idea del estado hematológico del paciente, no son análisis que lo mida un equipo de hematología. O sea, el equipo, el contador hematológico, que es lo que se usa en hematología, hay un montón de marcas, pero se llama contador hematológico, no les va a medir el hierro de un paciente, no les va a medir la transferrina, solamente le va a dar información sobre los elementos, o sea, sobre la parte forme del hemograma, no sobre el hierro, la transferrina. Si bien todo eso ayuda a hacer un diagnóstico, en este caso puntual, de anemia, el hierro no lo mide el contador hematológico, sino que lo mide el equipo de química clínica. Entonces, en un laboratorio, el área, a la hora de trabajar, que va a medir el hierro, va a ser el área de química, no el área de hemato. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué información ustedes recuerdan que les va a brindar el contador hematológico? Cuando saquen un hemograma, ¿qué información les va a dar? ¿No se acuerdan? ¿Nadie?
Claro, exactamente. Claro, en realidad nos da información sobre la parte celular. O sea, nos va a informar los glóbulos rojos, que son los que están asociados o no al diagnóstico de anemia. En realidad, el diagnóstico de anemia no se hace por la cantidad de glóbulos rojos, sino por la cantidad de hemoglobina. Porque yo puedo tener muchos glóbulos rojos, pero que estén vacíos, o sea, que no tengan hemoglobina, con lo cual el paciente tiene una anemia. Siempre el diagnóstico de anemia o la definición de anemia es la hemoglobina baja, no necesariamente los rojos bajos. También me va a dar información de los leucocitos o glóbulos blancos, que a su vez se clasifican en 5 poblaciones, que el contador hematológico me va a dar un recuento estimado en porcentaje de cada población, pero después lo correcto es ver el frotis en el microscopio y nosotros con nuestro ojo hacer realmente el recuento porcentual de cada forma celular. Nos va a dar información sobre la cantidad de plaquetas que tiene el paciente, que las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de células más grandes que hay en médula ósea, que participan principalmente de la coagulación. Nos va a dar idea del tamaño de los glóbulos rojos, de la cantidad de hemoglobina que tiene cada glóbulo rojo, y nos va a informar la hemoglobina y el hematocrito. ¿Eso más o menos se acuerdan? Sí, genial. Bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? La parte de microbiología, ¿les quedó claro? La parte de endocrino. La importancia bueno, con los tubitos con los que se trabaja, sistema de carga al vacío, sistema tradicional. No, a mí, profe, esa parte no me quedó totalmente en claro. Tengo varias dudas sobre eso. Sí, decime, sobre los sistemas de extracción. Sí, profe. Bien, decime cuál es la duda. Veo que tenemos la extracción venosa de venas y la arterial. Sí. Yo quiero saber, no me queda claro cuál es la diferencia entre esas dos extracciones. La arterial la hace solo el médico. Alguna que otra provincia tiene legislado que el bioquímico la puede hacer, pero en rango general la hace el médico. La diferencia fundamental es, las dos tienen músculo, tanto la vena como la arteria, pero la arteria tiene mucho más músculo, porque son las encargadas de bombear la sangre a todo el cuerpo. Cuando yo hago aparte que normalmente las arterias no son superficiales, o sea, cuando yo ligo al paciente y lo reviso para hacer una extracción, la arteria no se ve, no es que la veo como por ahí puedo llegar a ver una vena. La arteria, para sacar de arteria nunca ligo al paciente, o sea, el lazo nunca se lo pongo. Y lo que tengo que hacer para poder sacar de arteria es tocar con los dedos, ya sea, no sé si me ven ahí, esta zona del brazo o esta zona de la muñeca, y tengo que hacer un poquito de presión, y donde yo siento que late, ahí es donde tengo que pinchar. Es un procedimiento bastante más complejo. También se puede sacar de la ingle, que es donde hay una arteria. Normalmente, o sea, no normalmente, siempre las arterias traen la sangre oxigenada, que va a ser la que se va a distribuir en todo el organismo, y por decirlo de alguna manera, la sangre, o sea, la sangre que viene en la vena es como la sangre sucia, todo lo que hay que retirar de los tejidos y llevar para que sea eliminado. O sea, nada salvo gases se hace de arteria, o sea, no, nadie te va a pedir que le saques de arteria a un paciente para hacerle un análisis de tiroides, nadie. Y de hecho, para hacer medio interno, o sea, para evaluar el estado ácido base de un paciente, si bien
la mejor muestra es la arterial, tampoco te la van a pedir de rutina. Tiene que estar internado, muy descompensado como para que el paciente pinche la arteria. Si no, te van a pedir que le hagas unos gases venosos, que también tienen sus valores de referencia en vena, y en base a eso van a ir evaluando y van a ver si es muy necesario sacarle de arteria, si no, le van a sacar de vena. No es una práctica convencional estar pinchando a alguien en la arteria. Aparte, digamos, es una extracción más riesgosa, duele bastante, así que no es algo que se haga de rutina. Y la sangre, otra cosa, tú ves, o sea, por la misma presión que tiene por el músculo, la arteria, cuando uno pincha, el émbolo se sube solo, uno no lo tiene que tirar. Ni liga, ni tire el émbolo, sube solo. En cambio con la jeringa, o sea, cuando yo pincho una vena, tengo que ligar y yo tengo que hacer la presión en sentido contrario en el émbolo para que la sangre suba, si no, no se me va a llenar la jeringa. Y me viene, yo no entendí lo que es el RIN. Ah, bien, y después alguien me preguntó de microbiología. Ahí vemos lo de microbiología también. El RIN, en la parte de coagulación, normalmente se piden 3 parámetros: TP, RIN y KPTT. Bueno, aparte de las plaquetas. En un coagulograma completo las plaquetas siempre se tienen que informar. El RIN lo que evalúa es, te hace una relación entre el TP del paciente y un TP normal. Y ese resultado, esa relación, la eleva a un ISI, que ese ISI es un numerito que a vos te va a traer el lote de reactivo que estés usando. Uno, para hacer el TP, lo que compra, el reactivo que se usa es el Soluplastin, que siempre en el prospecto te tiene que informar el número de ISI con el que trabaja ese lote. Cuando uno hace la división, el que tiene automatizado lo hace directamente el equipo directamente te hace la relación y te informa el RIN, se divide el tiempo el TP del paciente, el tiempo de protrombina del paciente sobre un tiempo de protrombina de un paciente normal y se eleva a ese ISI que te trae la cajita de lo anticoagulante que estás usando. Es una forma de cómo estandarizar ese parámetro que es el RIN, que en sí te da idea de qué tan bien coagula el paciente. Cuando a vos el RIN te da alto, o sea, un RIN ideal es 1. ¿Por qué es 1? Porque sería un TP normal, ideal, es 100%. Si yo, digamos, mi paciente también me da 100, yo divido 100 sobre 100 es 1. O sea que el RIN ideal es 1. Cuan más anticoagulado esté mi paciente, más grande me va a dar el RIN. Si un paciente, por ejemplo, toma Sintrón, que es un anticoagulante, yo tengo que esperar valores de RIN de 2, 2,5 en adelante, hasta 3, 4. O sea que es inversamente proporcional a la coagulación. Cuando menos coagula, más alto me da el RIN. ¿Se entiende? Normalmente el RIN se le pide a las personas que están anticoaguladas. El médico lo sigue con el RIN más que con el TP. Para tener en cuenta también ese valor de ISI del reactivo con el que yo estoy trabajando. Que el TP, si yo le informo solamente el TP solo y digo que mi paciente coagula en 12,5 segundos y al 100%, no estoy teniendo en cuenta ese factor extra que tiene el reactivo que estoy usando. Pues, aplicando el RIN, sí lo tengo en cuenta. Entonces, como es normalizar un valor para que sea comparable con otros resultados. Y si no quedó claro, me dicen, yo las leo o las escucho. Y en cuanto a la parte de microbiología, ¿qué les gustaría que amplifiquen? ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué se ve en cada área? ¿Los tipos de muestra de cada área? ¿Qué es lo que no les quedó muy claro?
áreas y tipo de muestra. Bien. En microbiología, cuando hablamos de laboratorios chiquitos, generalmente en una misma área hacen todo lo que es microbiología. Ahora, laboratorios más grandes o en hospitales o sanatorios de otra infraestructura, normalmente las tienen por separado. Está el área de bacteriología, el área de mico, el área de parásitos. Generalmente las tienen bien separadas. En los laboratorios chiquitos están todas juntas. Principalmente tenemos el área de bacteriología, que lo que va a evaluar justamente son bacterias, el área de micología, que lo que evalúa son hongos, el área de parasitología, que lo que evalúa son parásitos. Bueno, y después el área de virología, que muy pocos laboratorios convencionales lo tienen, porque buscar virus es bastante complejo, pero bueno, es el área de virología y lo que busca son virus. Principalmente, las muestras de rutina que más llegan son las bacteriológicas. ¿Por qué? Porque normalmente lo más común que una población normal puede tener es o una infección urinaria, para lo cual le piden un urocultivo, o alguna infección gastrointestinal, que lo que le piden es un coprocultivo, o alguna infección por estreptococo en las amígdalas, que es cuando los nenes tienen faringitis, que le pueden pedir para que le hagamos el Strep A, que es el exudado de Fauci. Es lo más convencional que hay dentro de lo que es bacteriología. Después, si trabajamos en algún sanatorio, pueden pedir cultivos de catéter, de sonda, de alguna... hay veces que hacen algunas operaciones y queda supurando la lesión y te pueden pedir un cultivo de esa zona, cultivo de ojo, cultivo de oído. Son un poco más raros. Hemocultivo, que es cuando se sospecha de si el paciente tiene alguna sepsis. En la mayoría de esos casos lo que se busca son bacterias. En el área de parasitología es un análisis que se hace en materia fecal. Lo que se busca es parásitos intestinales. También puede haber parásitos vaginales, que el parásito vaginal más común es la trichomona, pero bueno, para ese parásito puntualmente lo que le tienen que haber pedido a la paciente es un exudado vaginal, para que lo podamos detectar. Hay veces que cuando tiene mucha se detecta en orina. No debería detectarse, porque para juntar orina, el paciente femenino tiene que tener la precaución de colocarse algún tapón vaginal para que la orina no se contamine con flujo, sino yo estoy informando mezclado. O sea, tengo que informar todo lo que veo en el microscopio, pero por un lado, una parte es lo que yo realmente es de la orina y otra parte es lo que se contaminó con flujo. Entonces, el informe no termina estando del todo correcto. Siempre la indicación es que traten de cubrirse con un taponcito vaginal. Pero cuando alguna paciente no lo hace y tiene una infección muy marcada por trichomona, uno la puede ver en orina, pero no significa que estén causando una infección urinaria. La infección la están causando a nivel vaginal. Fuera de ese parásito que es en exudados vaginales, normalmente lo que se buscan es parásito en materia fecal. La parte de micología es variada. Lo más frecuente son micosis de piel, micosis de uña y tiñas, lo que se llama tiñas, que son las micosis del cuero cabelludo, lo más común. Y bueno, virus, de todo un poco. Es como más complejo. Nosotras, por lo menos en el laboratorio, no recibimos muestras para identificación de virus. Lo que hacemos es, tenemos algunas técnicas montadas en lo que es la detección de anticuerpos. Sería un método indirecto de decir que el virus está, que es un poco ahora lo que se hace con el COVID. Uno no busca directamente lo que se hace con el COVID cuando uno hace test rápido para anticuerpos, ¿no? Uno no busca el bicho, sino lo que busca es ver la respuesta inmunológica del paciente. Si el paciente responde, estimo que se contagió con el virus. Es como una forma indirecta de buscarlo. Pero no busco en sí el virus, en lo que es anticuerpo. Lo busco cuando hago PCR o test de antígeno, puntualmente lo que es COVID. Pero la técnica que se usa para COVID se usa para un montón de virus más. No es que
solamente se usa con COVID. La PCR se usa para hepatitis C, para hepatitis B, para HIV. O sea, son muchos los virus que se detectan mediante análisis de PCR. Bueno, lo que tienen que tener en claro, sí, un poco, por ahí son las características de que es una bacteria, que es un parásito, y que es un hongo, y bueno, la característica de un virus. Y para cada área, cuáles son las indicaciones. Si bien normalmente ustedes no van a dar las indicaciones de recolección de muestras, sí son las encargadas de supervisar de que el paciente, cuando viene a traerle la muestra, la juntó bajo las condiciones que lo tenía que hacer. Entonces, sí está bueno que manejen lo que es la indicación de la toma de muestra para análisis microbiológico. No sé si hay otra cosa puntual que quieran que conversemos del área de microbiología. Si quieren, háblenme. Si todas tienen micrófono, háblenme y lo vemos, o préndanse la cámara y nos miramos. Sí, lo de la hemofrasia primaria y secundaria. Mira, la primaria es como una coagulación rápida, que principalmente la primera respuesta rápida la dan las plaquetas. La idea es que cuando se produce una lesión en un vaso sanguíneo, las plaquetas se puedan activar y comenzar a agruparse para hacer un pequeño tapón, para empezar a frenar ese sangrado, y después se va a activar todo lo que es la coagulación secundaria, que es una coagulación como más fuerte y más compleja, donde intervienen todos los factores de coagulación, de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ambas vías tienen varios factores, tiene más cantidad la vía intrínseca que la vía extrínseca, pero principalmente el fin de la vía extrínseca es más rápida, es la primera que se activa. En cuestión de segundos, cuando es estimulada, se activa la vía extrínseca. La vía intrínseca es un poquito más lenta, pero el fin común que tienen las dos es activar al factor 10 de la coagulación para que el factor 10 pueda transformar la protrombina a trombina, y esa trombina pueda activar al fibrinógeno para que pase a fibrina, y de esa manera armar todo lo que se llama la malla de fibrina para envolver a todas esas plaquetas y proteínas que se comenzaron a agrupar haciendo un primer taponcito, para formar un tapón mucho más resistente, que una vez que se frene el sangrado va a ser el encargado de empezar con todo lo que es la reparación del tejido. Siempre que se forma una lesión, tiene que haber una activación de la caja de coagulación para frenar ese sangrado, y después tiene que haber todo un mecanismo que se active para poder reparar esa lesión. Y a la vez, un mecanismo que inhiba esa cascada de coagulación una vez que ya no hace más falta. O sea, una vez que logró contenerse el sangrado, hay que avisarle de alguna manera a ese coágulo que ya está, que ya todo paró. El sistema encargado de dar ese freno a la cascada de coagulación es el sistema fibrinolítico, el que va a empezar a degradar la fibrina una vez que el sangrado ya se contuvo. Pero principalmente es ese, el fin común que tienen las dos vías, cualquiera de las dos, es lograr activar el factor 10. Todos los factores, mientras no está activa la caja de coagulación, están desactivados, porque si no, si uno en circulación los tiene activados, sería algo patológico, y es cuando se empiezan a formar en algunas patologías los trombos. Normalmente no deberían estar activados, tiene que haber un estímulo que necesite que se forme un coágulo para que todos estos factores se activen. Pero bueno, el fin en sí de las dos vías es aumentar el factor, o sea, pasar del factor 10 desactivado al factor 10 activado, para que estimule a la protrombina, para que pase a trombina,
Y a la vez, esta trombina va a estimular al fibrinógeno para que pase a fibrina, y la fibrina pueda ir a formar la malla de fibrina en conjunto con otros cofactores para poder envolver esas plaquetas y formar el tapón plaquetario, y ahí concluye todo lo que es la cascada de coagulación. Pero la primaria generalmente es la rápida, que la dan las plaquetas, son las primeras que se enteran y se van a empezar a agrupar en la zona de la lesión. Después las plaquetas, junto con el endotelio lastimado y todo el intersticio que rodea esa lesión, van a seguir activando y avisándole a más factores de lo que está sucediendo para que empiece toda la cascada de coagulación para formar el coágulo propiamente dicho. Esa es la coagulación secundaria. ¿Se entiende o más o menos? El tiempo de sangría ya no se usa mucho. El tiempo de sangría lo que haces es, con una lancetita, que vienen unas lancetas calibradas, al paciente le tenés que hacer un pinchacito en el lóbulo de la oreja, y con un papel secante, que también viene un papel especial para lo que es tiempo de sangría. Primero tenés que, nosotros por ejemplo acá que vivimos en una zona fría, por ahí tenés que estar un ratito con el paciente hasta que toma temperatura corporal la oreja, o sea, no se lo podemos hacer si acaba de venir de afuera que esté helando y tiene la oreja helada, tenemos que esperar que tome temperatura. Se pincha, cuando pincho, largo el cronómetro y tengo que ir tocando apenas ese lugar donde se va armando la gotita de sangre que yo pinche con el papel secante. Cuando yo cronómetro, y ese es el tiempo de sangría. El tiempo de sangría evalúa, como un pinchazo súper chiquitito, activa mucho más lo que es la parte de la vía primaria de la coagulación. Pero ya, la verdad que no se usa mucho. Si nosotros en el laboratorio le hacemos uno cada 3-4 meses, es mucho. En general se usa más el coagulograma completo, que tiene el TP y el KPTT. Algunos piden el tiempo de coagulación, y si no, cuando ya sospecha alguna patología más marcada, el dosaje de los factores de coagulación. Ay, no leí la última pregunta, ¿me puede explicar? Acá, ¿me puede explicar la primera parte? Sí, la primera parte de qué, perdón. Tiempo de sangría, sí. Para medir el tiempo de sangría se hace una punción con unas lancetitas que vienen calibradas en el lóbulo de la oreja. Lo que le decía que lo que tienen que ver es que el paciente no tenga la oreja helada, porque no tiene sentido hacerlo así. En ese caso hay que hacerlo esperar un ratito, que tome un poco de temperatura ambiente y después se dosa. Todo lo que es coagulación y sobre todo las plaquetas se alteran bastante con el frío. Entonces, espero que tenga temperatura corporal la oreja, ahí pincho y largo simultáneamente el cronómetro. Y tengo que ir tocando donde se va armando la gotita de sangre con un papel secante, que también viene especial para lo que es sangría. Y una vez que yo toque con ese papel y ya no se manche más de sangre, ahí tengo que frenar el cronómetro, y ese es el tiempo de sangría del paciente. Ya no se usa mucho. Lo más convencional es el KPTT y el TP, y si sospecho de alguna patología puntual, o sea, si el médico sospecha alguna patología puntual, lo que manda a hacer es adosar los factores de la coagulación. Dependiendo de dónde cree que puede estar el déficit o la alteración, el médico los manda a pedir. Bien, gracias, profe. Me quedó muy claro eso. No, de nada, de nada. El extendido sanguíneo. Bien, el extendido sanguíneo se llama frotis. Y uno lo hace para poder ver al microscopio los elementos formes de la sangre, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para poder hacerlo se hace de sangre fresca. ¿Qué significa sangre fresca? Que lo hago cuando recién le termino de hacer la extracción al paciente, hago la punción venosa, tomo la muestra
y se usan unos vidriecitos que se llaman porta. En uno de los extremos del porta se pone una gotita de sangre que se dispensa con la aguja, muy chiquita la gotita, y vienen unos otros vidriecitos que se llaman extensores, que tienen una puntita del extensor bien esmerilada. Lo tengo que apoyar en un ángulo de 45 sobre la gotita, hacer que la gota, cuando yo apoyo el vidrio, se va a abrir, y una vez que se abrió, tengo que estirar esa gotita hasta el final del porta. Una vez que yo lo logré hacer, ese extendido es lo que se llama frotis. No es fácil hacerlo, lleva un poco de práctica hasta que uno le agarra la mano al ángulo, porque uno tiene un vidriecito así, que vendría a ser el porta, y tenemos con el otro que lo ponemos en este ángulo, que es el extensor, que es el esmerilado. Cuando yo pongo la gotita, tengo que hacer este efecto para estirarla. Y hay veces que cuesta, hay veces que o siempre lo dejo pegado y me voy y me quedan frotis muy largos que no me van a servir, o la levanto rápido al otro vidrio y me queda el frotis cortito y tampoco me va a servir, o lo hago y voy temblequeando en el medio y el frotis queda todo rayado y tampoco me va a servir. Tiene que quedar como en una de las fotitos que le dieron ustedes en los teóricos, que se ve principalmente el cuerpo y la cola, tiene que quedar bien ese degradé armado, porque el recuento celular se hace en la cola, no se hace en todo el frotis, se hace solo en la partecita de la cola. Y es bastante importante que quede bien hecho, porque de eso depende que la distribución celular se haga bien. Entonces, lo que yo estoy viendo, contando en la cola del frotis, sea representativo de lo que está ocurriendo en el organismo del paciente. No nos olvidemos que yo, de una gotita de sangre, estoy diciendo cómo está compuesta toda la sangre del paciente. O sea, yo hago un extendido con una gota, pero yo estoy diciendo que ese paciente tiene un 62% de segmentados. En todo su cuerpo él tiene 62% de segmentado, o sea que con una gota, o sistema material que se llama, yo estoy haciendo referencia a algo mucho más grande. Entonces tiene que estar bien hecho para que yo pueda hacer esa correlación. Si veo esto es porque el paciente tiene esta cantidad. Cuando uno los hace mal, las células se distribuyen mal, entonces el recuento que yo hago no es real a lo que tiene el paciente. Lo mismo pasa cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un frotis y me demoré mucho en la extracción de sangre. Hay veces que la sangre ya se me empieza a coagular en la jeringa. ¿Cuál es este problema? Que yo le voy a hacer el frotis, o sea, como para que vean la importancia del frotis, yo le voy a hacer el frotis y después voy a llevar ese tubito de hemograma, a hacerle un hemograma al paciente, porque hay veces que los coagulitos son muy chiquitos y a simple vista tan fácil no los veo. Entonces voy, le hago el hemograma y me da 80.000 plaquetas. Y digo, este paciente tiene una plaquetopenia. El límite inferior normal de plaquetas es 150.000, tiene 80, tiene una plaquetopenia. Pero después me voy a ver el extendido y veo que todas las plaquetas están todas amontonadas. ¿Qué significa? ¿Que tiene plaquetas bajas? No. Lo que significa es que a mí la muestra se me empezó a coagular en la jeringa sin llegar a que se forme el coágulo, pero como me demoré en la extracción, se empezó a coagular en la jeringa. Entonces el contador hematológico, esos montones de plaquetas no me los va a contar porque no los distingue como células. O sea, el contador hematológico cuenta por diferencia las células por tamaño y por gránulos. Las plaquetas son lo más chiquitito en lo que es celular. El contador hematológico, un acúmulo de 1000 plaquetas, no me las va a contar como plaquetas, las va a descartar. Entonces me va a contar mucha menos plaquetas de las que en realidad el paciente tiene porque están todas agrupadas. Entonces, cuando yo veo ese hemograma que me dice 80.000 plaquetas, digo, bueno, pará, voy a ver el frotis. Y en el frotis veo que están todas agrupadas. Entonces el paciente no tiene 80.000 plaquetas, tiene más. Entonces ahí es donde las tengo que contar en el frotis al microscopio y corregir lo que a mí me está dando el contador hematológico. Ahí las tengo que contar manual. Si bien tengo un equipo automatizado, como a mí la muestra se me alteró, el recuento lo tengo que hacer manual al microscopio. ¿Se entiende? Lo mismo cuando tengo células inmaduras
una de las características de las leucemias en general es que la médula ósea empieza a liberar a circulación células inmaduras, que no son funcionantes, o sea, no me van a defender, no funcionan. Los contadores hematológicos, normalmente estas células inmaduras o sea, como su nombre general es blastos, los contadores hematológicos no me diferencian estos blastos, o sea, no me va a decir, este paciente tiene 5% de blastos. Me va a empezar a tirar alarmas que no está pudiendo contar o diferenciar bien las células, o sea, las células de la serie blanca. Entonces yo ahí también me tengo que ir al microscopio con el frotis a ver por qué el equipo me está tirando estas alarmas. Y ahí, en el caso de una leucemia, yo lo que voy a ver son células inmaduras en circulación en el frotis al microscopio. Por eso siempre es sumamente importante, por más que yo tenga un contador hematológico que me tire la fórmula, hacerlos extendidos. Porque hay veces que como todo equipo tienen sus limitaciones y ahí es donde tiene que estar el ojo del bioquímico viendo si lo que a mí me está alargando el equipo es lo real que tiene el paciente. No hay que quedarse ciego, es decir, si el equipo dice que tiene 50.000 plaquetas, son 50.000 plaquetas. No, si yo creo que no puede ser, que no se correlaciona con lo que el paciente tiene, tengo que ir y ver el frotis al microscopio. Y los frotis se tiñen, o sea, una vez que uno hace el extendido de la sangre, los tengo que teñir para poder ver las células al microscopio. Y se tiñen con una coloración que se llama May-Grunwald-Giemsa. El May-Grunwald, la función que tiene es fijar la sangre al vidrio, para que yo después que lo lave con agua para sacarle ese colorante, la sangre quede fijada. Y el Giemsa lo que hace es colorear las diferentes partes de la célula, para que yo le pueda distinguir su núcleo, su citoplasma, si tiene o no tiene gránulos. Y tiñe también los glóbulos rojos. Hola, qué grandote que está. ¿Se entiende? Qué bonito. Es un gatito. ¿Para dónde es? ¿Para casa? ¿Un gatito? Ah, yo estoy acá con la Delphi. Bueno, pero espérame un ratito. Ah, bueno, dale, pasame a buscar. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, dale. Dale. Chao. Mami, tú dijiste que este es mi trabajo. Bien. ¿Ya terminaron? La parte de hormonas, ¿por qué se llama, a qué se le llama hormonas? ¿Por qué diferenciamos, digamos, la parte endocrinológica de la parte química? Eso lo tienen más o menos claro. O sea, que yo le diga, o sea, cuáles son hormonas y qué es lo que se mide en química clínica. ¿Eso lo tienen claro? Más o menos, bien. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es la prolactina? ¿En qué la encajonan? ¿O qué creen que es? ¿O en qué área creen que la mido? Yo estoy haciendo buscar. En endocrinología, sí, exactamente. La prolactina es una hormona. Exactamente. La principal definición de las hormonas es que son sustancias que son liberadas por una glándula al torrente sanguíneo y que van a tener una función no necesariamente cercana a la glándula que la libera. O sea, van a circular por circulación, o sea, por las venas, para llegar al órgano donde tienen que llevar a cabo su función. Pero son liberadas por glándulas, que son órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. La parte que nosotros medimos normalmente en química clínica no son compuestos que va a formar necesariamente un órgano, sino que generalmente vienen del procesamiento de otras sustancias. Como por ejemplo el ácido úrico, que es un análisis que yo mido en química clínica,
viene de todo el proceso de degradación de las bases púricas y pirimídicas que están en el ADN. No es que hay un órgano o una glándula nuestra que lo libera a circulación. Vienen del proceso de degradación de otros componentes o de otros compuestos de la sangre o del organismo en general. Y está bien, la prolactina es una hormona que la libera la hipófisis, que la va a medir el área de endocrinología, con lo cual no la voy a medir en el aparato de química clínica. ¿Y dónde creen que mido la creatinina? Exacto, en química clínica. Sí, la creatinina normalmente se pide en conjunto con la urea y es lo que me da una idea de la función renal del paciente. Cuanto más alta yo tengo la creatinina y la urea en sangre, puedo asociar a un mayor fallo renal. Obviamente que se piden otros parámetros, no solo mido la urea y la creatinina, pero en conjunto me dan muy buena información de cómo está funcionando el riñón del paciente. Normalmente se piden en conjunto con lo que se llama clearance de creatinina, donde el paciente tiene que juntar una orina de 24 horas y se hace el dosaje de creatinina en orina y sangre simultáneamente y se hace una correlación que da idea de la cantidad de volumen que el riñón filtra por minuto. Eso me habla, como que eso es bastante más completo y me habla un poco más en sí de cómo está funcionando el riñón propiamente dicho. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Qué quieren saber bien de gasometría? Tipo de muestra. Bien, normalmente era lo que hablamos al principio. La muestra ideal es sangre arterial. Es lo que más me va a dar idea de que también se está oxigenando mi paciente, si hablando en términos de oxígeno, ¿no? Pero a los fines prácticos, y porque es bastante más compleja la toma de muestra arterial, los médicos suelen pedir la sangre venosa y en caso de considerarlo sumamente necesario, piden el de sangre arterial. Pero normalmente, si el paciente no está internado, es un paciente ambulatorio y le quieren evaluar un poco la parte de gases y el medio interno, le piden venoso. Los errores en la toma de muestra, infinitos. Que se me llene de aire la jeringa, ahí ya me va a dar mal, porque siempre va a haber un intercambio gaseoso entre el aire que yo estoy haciendo entrar, o sea, entre mi muestra y la burbuja de aire que está teniendo mi muestra, con lo cual seguramente voy a perder gases, y después va a llevar a que el gas que se mide en la muestra esté mal, que la muestra no haya tocado bien todas las paredes. ¿En qué se toma? Depende. Nosotros en el laboratorio la tomamos en unas jeringas que ya vienen heparinizadas. Hay veces que cuando se trabaja en la terapia de un hospital, las toman en capilares. Pero lo importante es que tienen que estar bien heparinizados. No se tiene que haber secado el anticoagulante, ya sea en el capilar o en la jeringa donde nosotros tomamos la muestra, porque si se coagula no sirve, porque toda esa muestra anticoagulada tiene que pasar por el equipo de gases, y si el equipo de gases detecta coágulos, mide mal, como así detecta burbujitas de aire, mide mal. Cuando hago la toma de muestra para hacer gases venosos, la sangre no me tiene que tampoco burbujear adentro de la jeringa cuando estoy sacando. Es lo primero que se carga, lo tengo que cargar
lo más rápido que pueda. Apenas se termine de cargar, se le tiene que poner a la jeringa, en el caso que sea jeringa, un taponcito que viene en la punta. En el caso que sea capilar, se tienen que tapar los dos extremos del capilar. Se tiene que remitir lo más rápido posible al área del laboratorio que lo analiza. Es una muestra que apenas se saca, se manda. No la puedo tener dando vueltas en el laboratorio como podría tener una muestra para urocultivo. La tomo y la mando. Y otro error, ahora no se me ocurre, pero principalmente son esos. Sobre todo, que se nos coagule la muestra y no protegerla bien para que no ocurra intercambio gaseoso entre mi muestra y el medio ambiente. Eso es uno de los mayores problemas. Cuando ya esto empieza a ocurrir, uno no lo puede, no es algo que uno pueda cuantificar o ver, ocurre, entonces después yo a la hora de informar el resultado no voy a estar muy segura si no tuve la precaución de que no haya intercambio gaseoso. Pero el tipo de muestra puede ser cualquiera de las dos, venosa o arterial. Obviamente que tienen distintos valores de referencia. Si yo le mido la saturación de oxígeno a una muestra venosa, tiene valores de referencia para la muestra venosa, y si le mido saturación de oxígeno a una muestra arterial, tiene valores de referencia para una muestra arterial. Siempre en los gases tiene que aclarar la muestra o sea, el tipo de muestra que tome, si es venoso o arterial, porque los valores de referencia son totalmente otros. Mientras que la sangre arterial es muy pobre en dióxido de carbono y muy rica en oxígeno, la venosa es la inversa. Es más rica en dióxido de carbono y más pobre en oxígeno. Entonces, siempre en el informe de laboratorio, cuando yo lo libero, tengo que aclarar de dónde tomé la muestra. Si era venoso o arterial, para que el médico pueda ver, o sea, comparar la muestra con los valores de referencia que corresponden. Hace silencio. ¿Alguna otra duda? Pará. La serología y los anticuerpos, ¿cómo serían? ¿Cómo sería puntualmente qué? ¿Qué es lo que querés saber puntualmente de serología y anticuerpos? Bueno. A ver, los anticuerpos, que son los que uno tiene, que, digamos, se determinan de una manera. Y por otro lado, es cuando yo uso anticuerpos para detectar, o sea, cuando los uso como principio del método. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo quiero saber si la vacuna de la hepatitis B a mí me generó anticuerpos. Entonces, yo me vacuné con la hepatitis B, mi organismo tiene que haber hecho respuesta ante esa vacuna, tengo que haber generado anticuerpos de tipo IgG contra el virus de la hepatitis B.
Entonces, yo voy a tomar mi muestra de sangre, la voy a centrifugar, voy a obtener el suero, y a ese suero le voy a mandar a dosar anticuerpos antivirus de la hepatitis B. ¿Sí? Si yo tengo anticuerpos para el virus de la hepatitis B, el método que yo estoy usando me va a detectar mis anticuerpos, me los va a medir y me va a decir, usted tiene un valor de anticuerpo de 50. ¿Sí? Ahí estoy buscando mis anticuerpos, estoy buscando anticuerpos del paciente. Lo mismo si yo quiero saber, por ejemplo, si cuando se hace el análisis para celiaquía, para evaluar si un paciente es celíaco o no, normalmente se le evalúan los anticuerpos al paciente. ¿Anticuerpos contra qué? Contra endomicio, contra la gliadina y contra la transglutaminasa. Son los tres principales que se buscan. Yo quiero ver si ese paciente generó anticuerpos antigliadina, antitransglutaminasa o antiendomicio, que son anticuerpos de él, que sus células las van a generar en respuesta al gluten. ¿Sí? Ahora, si lo que yo quiero, lo que quieren saber es la parte de anticuerpos en los métodos, es otra cosa, porque también yo puedo usar anticuerpos, por ejemplo, para determinarle a una persona el grupo y factor, pero yo no mido anticuerpos de la persona. Yo uso el principio que tienen los anticuerpos para determinar el grupo y factor. Un anticuerpo, o sea, vamos de la base. ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué entienden ustedes por anticuerpo? ¿O no saben lo que es? ¿No saben lo que son anticuerpos? ¿Qué? Claro. Básicamente son las defensas. Nosotros en el organismo tenemos fundamentalmente dos tipos de respuesta. La respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta innata es una respuesta de característica más celular que rápida. Apenas entra algún bichito, algún germen, algún alergeno, lo que sea en nuestro organismo, reacciona primero esa respuesta innata, que es principalmente celular, que después le va a avisar, de acuerdo a la gravedad del bichito que entró, a la respuesta adaptativa, para que también empiece a responder. Esa respuesta adaptativa generalmente está dada por, o sea, responden dos tipos de células, linfocitos T y linfocitos B. Los encargados de formar anticuerpos son los linfocitos B. Entonces, un linfocito B forma anticuerpos, lo libera a circulación. Yo ahora voy a tener anticuerpos en circulación que van a responder frente al estímulo o al agente que los estimula. ¿Sí? Si yo me contagio con, ahora que está de moda el COVID, mi sistema de respuesta inmunodadaptativa va a estimular, o sea, cuando el linfocito B esté en contacto con un antígeno, o sea, con el virus del COVID, va a empezar a generar anticuerpos anti-COVID para justamente que esos anticuerpos se peguen al virus y lograr matarlo. Principalmente, esa es la función. Los anticuerpos son muy específicos. Los anticuerpos que a mí me van a defender contra el COVID no me van a defender contra el sarampión. ¿Sí? Por eso, también el tema de la vacunación. Si yo me vacuno contra un determinado virus, no me va a defender contra otro. Me va a defender solo contra ese. ¿Qué? ¿Sí? Eso es lo que sucede en el organismo. ¿Cuál es el principio de acción de un anticuerpo? El anticuerpo es como si fuese, la forma general que tienen es como si fuese un Y. La parte de las dos puntitas van a ser lo que se una al antígeno, digamos. ¿Sí? El que reconozca el antígeno. Cuando yo, por ejemplo, si estoy vacunada contra el COVID, me infecto de COVID, esas puntas de los anticuerpos de tipo IgG específico para COVID se van a unir al COVID y lo van a matar y lo van a eliminar del organismo. Ahora, en lo que son los métodos, se aprovechó este principio que tienen de reacción los anticuerpos para hacer anticuerpos comerciales
y poder detectar determinadas cosas en la sangre del paciente. Ejemplo, el más simple, grupo y factor sanguíneo. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, algunos glóbulos rojos, tienen en su superficie antígenos. Por ejemplo, si yo soy del grupo y factor A, significa que mis glóbulos rojos tienen en su superficie antígeno A. Si soy del grupo B, significa que mis glóbulos rojos en la superficie tienen antígenos del tipo B. Soy AB, tengo los dos, A y B. Y si soy 0, no tengo ninguno, no tengo antígenos. Entonces vos ahora me decís, bueno, pero en el laboratorio, ¿cómo hago yo saber que una persona es AB, AB o 0? Bueno, tomo glóbulos rojos de esa persona, se ponen en un vidrio, se lo incuba con un suerito, que se llama, o sea, con un reactivo, que se llama anti-A, que significa que tiene anticuerpos anti-A. El antígeno de ese anticuerpo, siempre todo antígeno, o sea, todo anticuerpo va a tener que reconocer un determinado antígeno para el cual es específico. Si yo pongo el reactivo anti-A con una muestra de glóbulos rojos, y esos glóbulos rojos tienen el antígeno A, estos anticuerpos se van a unir a los glóbulos rojos y van a formar un precipitado, que yo con el ojo lo veo. Entonces, si yo mezclo glóbulos rojos de un paciente X con mi reactivo anti-A y veo esos grumos, o sea, la aglutinación, significa que el paciente es A. Si yo esa muestra, que el paciente tenía los antígenos A, la mezclo con el reactivo que tiene anticuerpos anti-B, yo no voy a ver aglutinación. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene antígeno B, tiene A. Y los anticuerpos son específicos para B. Entonces, si el paciente no tiene B, yo no voy a ver aglutinación. Y si el paciente es 0, que no tiene ningún antígeno, ni A ni B, cuando lo mezcle con el reactivo A y cuando lo mezcle con el reactivo B, yo no voy a ver aglutinación nunca. Esos son los casos de los grupos ceros, porque como ese anticuerpo no encontró su antígeno para pegarse, yo no veo aglutinación. Eso es como el ejemplo más simple de una reacción antígeno-anticuerpo que se usa en el laboratorio. Pero después, digamos, hay para un montón de determinaciones que se usa el método de ELISA, que el ELISA lo que usa es el principio que tienen los anticuerpos. Se usa ELISA para detectar chaga, para detectar toxoplasmosis, para algunas reacciones para celiaquía también se usa ELISA, y el principio que se usa es esto del anticuerpo. Dale, hace otro dibujo ahí. ¿Se entiende? Con este principio del anticuerpo yo puedo buscar antígenos en el paciente o puedo buscar anticuerpos en el paciente. Eso me lo tiene que explicar bien el método que yo estoy usando. Con un cuerpo y las manos, mira, le hizo las manos. Cuando yo lo que detecto en el paciente son antígenos, generalmente se llama de que estoy usando un método indirecto. Porque si yo quiero saber si el paciente es positivo para Chagas, pero yo lo que busco son los anticuerpos que el paciente pudo haber hecho si estuvo en contacto con el bicho, es un método indirecto de diagnóstico para Chagas, porque yo no estoy buscando en sí el tripanosoma, estoy buscando los anticuerpos del paciente. Ahora, si yo uso un IFI, por ejemplo, para buscar el bicho, ahí es un método directo de diagnóstico, porque estoy buscando si el bicho está. No estoy buscando la respuesta inmunológica del paciente para decir que tiene Chagas. Lo mismo pasa con la toxoplasmosis, lo mismo pasa con el VIH, lo mismo pasa con la hepatitis B, siempre dependiendo qué busco, si el método va a ser de diagnóstico directo o indirecto. Genial. Y después, bueno, hay infinidad de métodos de acuerdo al principio que usa el método. Está la inmunofluorescencia, la inmunocromatografía, la cromatografía gaseosa, métodos colorimétricos, los métodos de ELISA. Pero eso básicamente es el principio del método, que los métodos pueden variar. Uno lo que se tiene que saber en sí es cómo funciona el método en sí, pero no, por ejemplo,
para Chagas se use ELISA. No, porque para Chagas se usa ELISA, se usa IFI, no se usa solo ELISA. Depende del método que tenga montado el laboratorio, de acuerdo al equipo que use o a qué busca, si la respuesta inmunológica o el bicho. ¿Sí? Lo que hay que por ahí tener un poco en claro es el fundamento en general del método, pero no que solo se usa para. El Western blot es un método de determinación de proteínas en geles que se usa para un montón de virus. Entre ellos es un método diagnóstico para el HIV, pero no solo se usa para HIV. Sí, si le haces un sol también le va a gustar. ¿Alguna otra duda? Genial, me alegro, Andrea. De nada. Sí, la diferencia entre suero y plasma, el plasma se obtiene siempre que a la muestra vos la pongas en un tubo que tiene anticoagulante. Y principalmente, digamos, la pongas tu muestra en citrato, EDTA o heparina, cuando vos centrifugues ese tubo, lo que vas a obtener es que la parte celular se te va a ir al fondo por el tamaño y arriba te va a quedar un sobrenadante de color amarillo, que ese es el plasma. Si vos la muestra la cargaste en un tubito con citrato, lo que vos tenés es plasma citratado. Si vos la sacaste en un tubito de heparina, lo que tenés es plasma heparinizado. Y cuando uno saca suero, los tubos de suero te pueden venir en seco, que no tienen nada, te pueden venir con unas piedritas que son un acelerador de la coagulación, o te pueden venir con unos geles que también son un acelerador de la coagulación, y aparte de acelerar la coagulación, cuando vos los centrifugas te dividen el paquete celular del suero. Entonces te queda el paquete celular, el gel y el suero. Y eso lo que tiene de bueno es que el suero nunca más se te vuelve a mezclar con el paquete celular. Entonces, esos tubos que vienen con gel, lo que tienen de bueno es que uno los puede guardar por si los puedes congelar, por si tenés que hacer alguna determinación más adelante, ese tubito te va a servir. Ahora los que vienen con piedrita no, porque a vos después que centrifugas te queda en contacto el paquete celular con el suero y eso, digamos, sigue habiendo intercambio de material entre las dos fases y no te va a servir ese suero para trabajar a futuro. Y el suero se obtiene cuando vos pones tu muestra en tubos que no tienen ningún anticoagulante y principalmente los sueros van a ser pobres en fibrina. ¿Por qué? Porque esa fibrina se va a haber ido a formar el coágulo de la muestra como ocurre en la caja de coagulación en el organismo. Entonces, cuando yo dejo que un suero al no tener anticoagulante coagule, yo no voy a poder evaluar ningún factor de la coagulación ni nada que se le parezca en esa muestra porque está todo formando el coágulo. Por eso es que cuando yo tengo que hacer un análisis del paciente de factores de coagulación puntualmente voy a usar plasma citratado, porque yo los necesito cuantificar a los factores. Yo no puedo usar suero donde todos esos factores se han ido a formar el coágulo. ¿Se entiende más o menos? Y in vitro significa que es en uno. Cuando yo digo in vivo e in vitro, in vivo es en uno, in vitro es fuera de uno, o sea, es lo que uno hace en el laboratorio. In vivo es cuando algo que uno está explicando ocurre en tu organismo, en un ser vivo. In vitro es lo que uno hace en el laboratorio. Un poco es como compararlo con la inseminación artificial. Cuando vos haces inseminación artificial in vivo, vos le inyectas, digamos, a la persona, o sea, a la mujer, semen de su pareja.
Estás haciendo una inseminación in vivo. Vos estás ayudando a que el semen llegue, pero es in vivo. Cuando vos haces inseminación in vitro, vos en un laboratorio haces que se junte el óvulo y el espermatozoide y formen un embrión. O sea, lo que debería ocurrir en el organismo, o sea, in vivo, vos lo estás haciendo fuera, in vitro. ¿Se entiende? Entonces, in vitro es cuando un proceso que debería ocurrir dentro del organismo normalmente, hacia afuera. Mediante maniobras de laboratorio, ¿no? Genial. Necesita agua, ¿Y si ahí llovió? agua. Sí, te pongo. Ahí llovió. ¿Alguna otra duda, chicas? Creo que son todas chicas. Por lo menos acá veo todos nombres de mujeres. ¿Te vas en el auto? Bueno. Sí. Genial. Bárbaro, Yamila. ¿Me esperás ahí afuera? Ahí voy. Ahí está por terminar. Bárbaro, María, me alegro. Genial, Luciana. Bárbaro. No, están diciendo que no tienen lugar. Bárbaro, Sofía, genial. Sí, gracias. De nada, para eso estoy. Bueno, profe, creo que ya no quedarían dudas, así que podríamos ir terminando. Muchísimas gracias. Sí. No, por favor. Y creo que todos han quedado conformes. Igual vamos a ver cómo pasamos la grabación ahora. Bárbaro, buenísimo. Buenas Me noches alegro. para todas, chicas también. Igualmente. Hasta luego y suerte en el examen. Hasta luego. Chao, Andrea. Chao. La pudiste verla. Re linda la chica.